paisaje, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Bien, entonces dentro de esta trilogía operativa de la que hablábamos nosotros al principio, decíamos que hay que aprender a leer, a interpretar y a proponer o a proyectar sobre la ciudad. Uno de los elementos que nos interesa aprender en este primer semestre es el de leer e interpretar. ¿Y cómo hacemos esto? A partir de 3 rasgos fundamentales de las ciudades que dijimos que eran los aspectos que hacen a lo físico y funcional, que está representado por un plano síntesis que elaboramos a partir de la identificación del suelo, los usos del suelo, los conflictos, las interrelaciones y las tendencias de crecimiento, que se llama estructura urbana. En un segundo lugar, por las cuestiones que hacen a las formas de crecimiento, desarrollo, las lógicas de desarrollo urbano y los rasgos de la morfología en particular, o sea, cuál es la forma que va a adquirir la ciudad desde plantas, si se quiere, ¿no? Desde el dibujo más técnico, desde el análisis de la imagen satelital, esta cuestión más técnica que muchas veces si no somos profesionales del rubro es muy difícil de leer. Y en tercer lugar, este elemento, que es un elemento que más allá de que nosotros como arquitectos nos vayamos a capacitar en qué significa, afecta de manera inmediata a todos, de manera bastante más importante a algunos que a otros. El clip de medianeras, esto es lo que les acabo de decir, está sintetizado un poquito acá. Este es el clip que acabamos de ver, que cuando ustedes vean el PDF, y de todos modos está acá un poquito el link también, seguramente van a poder ver todos los otros film clips que hay en YouTube de esta película. Es una historia de amor, es muy linda, pero son 2 almas absolutamente solitarias que no se encuentran en una ciudad que, como dice el clip, en una ciudad que de alguna manera los excluye y que de alguna manera también tiene ciertas características que hacen a la aislación, al aislamiento, perdón, ya te parece que estoy hablando al aislamiento, al ostracismo, a una serie de enfermedades hasta psicológicas, como asocia el protagonista de la película, y dice, los arquitectos tienen la culpa de todo, los arquitectos somos los responsables. Yo no creo que sea tan necesariamente así, pero algunos colegas hacen cosas tan horribles que probablemente así lo sea. Entonces, entramos acá, en el estudio de la imagen y del paisaje urbano. ¿Por qué estudiamos el paisaje urbano? Este texto proviene del libro de García Vázquez, que es el que usamos para hacer el trabajo práctico número 1. García Vázquez nos cuenta, ¿no?, que el interés por el paisaje urbano es relativamente reciente dentro de lo que es el urbanismo y todavía más reciente en la planificación urbana y de escala territorial. La apuesta por lo que son las dimensiones cualitativas y psicológicas perceptivas frente a las cuantitativas y las racionales aparece muy marcadamente en la década del 60 como una reacción frente a lo que fue el urbanismo de posguerra, al vuelo blanco, como le llaman los americanos, el urban sprawl, el crecimiento de la periferia en estos suburbios de clase media acomodada en las afueras de la ciudad, y por supuesto los postulados del CIAM. Porque hasta acá, ¿cuál era la cuestión? Los planificadores urbanos y los urbanistas diseñaban la ciudad en el tablero de arquitectura, y muchas veces en tablas gigantescas o en planos gigantescos, en hojas de papel gigantescos, en donde lo único que se hacía era dibujar nuevas manzanas, nuevas calles, nuevas infraestructuras, nuevas estructuras, nuevos puentes, y se diseñaba desde el papel, desde una postura sumamente racionalista, sumamente funcional y completamente cuantitativa. ¿Cuántas manzanas vamos a agregar? ¿Qué cantidad de metros de calles vamos a prolongar? ¿Qué cantidad de personas les vamos a dar vivienda? Esa era
la norma. No quiere decir, entre paréntesis, que eso no se siga utilizando, ¿no? No quiere decir que no se siga utilizando, no quiere decir que todavía, lamentablemente, en muchos casos, en los institutos provinciales de la vivienda, por ejemplo, de las distintas provincias de la Argentina, se planifican nuevas áreas de la ciudad pensando en términos casi exclusivamente cuantitativos, y cuando uno va a ver el barrio terminado, resulta que es básicamente esa misma imagen totalmente apática como la que describe el protagonista de la película, ¿no? Un edificio puesto sin ningún criterio al lado del otro, con un cálculo numérico en el cual solamente se tuvieron en cuenta qué cantidad de metros cuadrados había que construir para qué cantidad de familias, y nada más que eso. Hacia la década del 60 aparecen los estudios comunitarios de la sociología urbana y se avanza un poco en la consolidación de un modelo de desarrollo que empieza a dirigir todo lo que es la atención hacia el opuesto conceptual a toda esta cuestión. Y un poco se empieza a dirigir la mirada hacia los centros históricos, que eran donde de alguna manera se esperaba encontrar todas las virtudes de la ciudad que las nuevas áreas que estaban creciendo a manera acelerada carecían. Entonces, empieza a estudiarse el paisaje urbano y dice esta cita específica de García Vázquez, la difusión del paisaje urbano no se explicaría sin el aval de dos autores que pusieron las bases de la revalorización de la ciudad histórica. Como decía acá el compañero Montero, uno de ellos es Kevin Lynch, por supuesto, y la otra a la que hace referencia García Vázquez es a Jane Jacobs, la canadiense americana que nos hablaba sobre los ojos de la ciudad y sobre la necesidad de que la ciudad tenga calidad, no solamente cantidad de metros cuadrados construidos, cantidad de autopistas construidas, sino que tenga un paisaje en el cual las personas puedan sentirse parte de una comunidad. Entonces, lo interesante de Jane Jacobs es que ella lo propone, y luego viene este señor Kevin Lynch, que los vamos a nombrar todo el año, que de alguna manera es el primero que le aporta una base o una impronta científica. Todo la etapa C del trabajo práctico, la etapa A va a ser identificar estructura urbana, la etapa B va a ser identificar rasgos de la morfología, y la etapa C va a ser identificar los elementos que hacen a la imagen de la ciudad y al paisaje urbano, fundamentalmente definidos a partir de los elementos que estudia y sistematiza Kevin Lynch. Así que mucha atención acá para saber cómo lo trasladamos luego al trabajo práctico. Algunos de los textos fundamentales que responden a esta postura, ustedes los pudieran ir leyendo también, los que les tocó esta parte en el trabajo de García Vázquez, en el trabajo práctico número 1, que son Jane Jacobs y La muerte y vida de las grandes ciudades, La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, que nos hablaba del espíritu de la ciudad. Él decía que la ciudad no solamente tenía forma y estructura, sino que la ciudad debía tener de alguna manera un espíritu, que los lugares, el genius loci, los lugares tenían que tener un espíritu, y eso tenía que además poderse diseñar y poderse planificar. Luego Gordon Cullen, cuando habla del paisaje urbano, de las calidades y las características cualitativas que tienen que tener los paisajes urbanos. Kevin Lynch, por supuesto, que vendría a ser como nuestro prócer aquí en lo que es la definición de los elementos que hacen a la imagen de la ciudad. Él define por primera vez, un poco de la mano de los situacionistas y de la mano de la psicología, cómo se va a percibir la ciudad, cómo se va a estudiar lo urbano desde la percepción. Vamos a tratar de ver si podemos mandarlos a ustedes a hacer ese trabajo. Este año lamentablemente no podemos trabajar en grupo y no podemos hacer trabajos de campo dirigidos porque no están permitidos por protocolo,
pero sí les vamos a dar un área para que cada uno de ustedes pueda hacer, aunque sea un mínimo recorrido. Christopher Alexander, en el ensayo sobre la síntesis de la forma, es otro de los elementos referentes. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué dice García Vázquez en estas dos diapos anteriores? Porque yo señalo de que el estudio de la imagen y del paisaje surgen en la década del 60. ¿Qué es lo que había pasado? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, entre la década del 30 y mediados de la década del 40, había dejado este resultado en muchas ciudades europeas. El resultado fue la devastación total, la muerte de millones de seres humanos, de manera, en algunos casos, atroces, pero no solamente la devastación humana, sino física, que no necesariamente es tan importante como la muerte de las personas, porque todo se reconstruye, las vidas de las personas no se recuperan, pero es importante en este momento para nosotros, para entender cómo es que surge el estudio del paisaje urbano. Cuando Europa de alguna manera empieza a reconstruirse a través de toda una serie de grandes procesos de planificación y planes económicos y estatales como el New Deal, empieza a pensarse, ¿cómo vamos a reconstruir? ¿Vamos a reconstruir lo que era, como estaba, el paisaje que teníamos, o lo vamos a reconstruir completamente nuevo? Y la mayoría de las ciudades, en este caso, optaron por reconstruir exactamente lo que tenían, en recuperar esa calidad de paisaje en la mayoría de las ciudades. Pasamos a tener, esto si mal no recuerdo es Düsseldorf, Alemania, que fue uno de los países más bombardeados además, porque era fundamentalmente la raíz del problema. No Alemania y su pueblo, sino el nazismo. Este fue el resultado de la devastación de la Segunda Guerra, y en algunos casos, lamentablemente, la reconstrucción fue esto. Esta era la situación frente a la cual toda esta gente reaccionaba. Entonces, si vamos a reconstruir, ¿qué hacemos? Vamos para atrás de vuelta. ¿Reconstruimos al paisaje que teníamos o reconstruimos a un paisaje totalmente nuevo, basado fundamentalmente en estos postulados, que eran los postulados del movimiento moderno, muy en la línea del CIAM, en primer lugar, y después, bueno, siguiendo un poco el Team X también, el Team 10, pero fundamentalmente siempre con esas bases muy Le Corbusierianas, ¿no? De la tira, el edificio aislado, rodeado de verde, con un uso muy específico, solo vivienda, solo institucional, solo gobierno, mucha superficie destinada al auto, un nivel de falta de identidad sumamente alarmante en muchos de los casos. Empezó a construirse este paisaje, el de la vivienda, porque había que hacer un gran esfuerzo para recuperar todas las viviendas que habían perdido, y además también, como ustedes lo leyeron en García Vázquez, no solamente había que recuperar las viviendas para las familias que se habían quedado sin vivienda a partir de la guerra, sino que después de la Segunda Guerra Mundial se da un fenómeno demográfico muy fuerte que se dio en llamar por los sociólogos y los antropólogos el baby boom. Y hoy por hoy se les sigue llamando baby boomers a los mayores de 70 años, que son los que nacen hasta fines de la década del 50. O sea, mis papás, por ejemplo, que tienen 68 y 70, son dos baby boomers. Porque hubo una explosión demográfica impresionante que tuvo que además ser ubicada en vivienda. Y en este caso todavía recuerden que estábamos de alguna manera dentro de lo que eran los lineamientos del estado de bienestar, y la mayoría de estos países
incluidos el nuestro, pero en otra escala y con otros fenómenos, tenían al Estado como el principal proveedor de vivienda social y de vivienda pública. Entonces, las áreas de planificación urbana, que estaban totalmente conquistadas por colegas y arquitectos e ingenieros en ese momento, producían este tipo de arquitectura, estos tipos de arquitectura totalmente racionalistas, despojados de ornamentos y despojados de todo tipo de identidad, despojados de la posibilidad de decir, esto es un paisaje de cierta calidad. Estos eran, en algunos casos, conjuntos habitacionales de dimensiones extraordinarias, en donde habían 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 unidades funcionales o viviendas, acompañadas por equipamientos comunitarios también, como escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera, con las mismas características del racionalismo del CIAM, el edificio aislado en un plano verde con una gran cantidad de circulaciones destinadas casi en la mayoría de los casos exclusivamente al automóvil, y en donde se vivía, pero no se trabajaba ni se producía, sino que el lugar en donde se trabajaba y se producía estaba en otra área de la ciudad. Entonces se convertían en una especie de ciudades dormitorio a donde la gente solamente se trasladaba a dormir o en el horario, y se podía encontrar en el horario de la siesta, en el horario de fin de semana, perdón. Será que estoy cansada y tenía ganas de irme a dormir la siesta y me traicionó me traicionó el inconsciente. Este es un fenómeno que se va a reproducir a lo largo y a lo ancho de todo el mundo occidental, también en algunos casos en Oriente, pero fundamentalmente en todo lo que es el mundo occidental, Occidente en general, y va a formar parte de la cultura occidental de vivienda durante muchas décadas. Hay un momento en el cual incluso todos los pensadores, los urbanistas, los arquitectos que van a reaccionar a toda esta circunstancia y decir, basta, dejemos de planificar la ciudad en un tablero y empecemos a pensar en la calidad de vida de la gente, y empecemos a pensar también en cuál es la forma que le vamos a dar a la ciudad. De alguna manera estaban inaugurando el inicio de lo que hoy conocemos como el posmodernismo. El posmodernismo, que como ya les dije en alguna clase anterior, yo sostengo que todavía seguimos viviendo en el posmodernismo, no lo hemos abandonado. Algunos autores o algunos sociólogos hablan de modernidad líquida, dicen que hasta la década del 60, 70 teníamos una modernidad sólida y hoy tenemos una modernidad líquida, y otros autores hablan de que eso era modernidad y lo que vivimos hoy es posmodernidad. Son distintos approaches desde lo sociológico también y desde lo que es el marco epistemológico en el cual la ciudad se piensa, se estudia, se construye. Pero hay un momento específico que nunca recuerdo, porque yo siempre digo, lo voy a buscar para esta clase y siempre me olvido, es un periodista el que dice, este es el momento, hay un momento en el cual se dicta la muerte de la arquitectura moderna, y es este momento. Pruitt-Igoe es un proyecto urbanístico que se desarrolla en la ciudad de San Luis, en Missouri, en los Estados Unidos, entre la década de entre el año 1954 y 1955. Y es un proyecto de vivienda social. Como ven, los edificios, uno igual que el otro, o uno muy parecido al otro, eran vivienda social que estaba instalado en un área relativamente heterogénea de vivienda urbana, no necesariamente de gran calidad, ¿no? Pero se traslada aquí a la población fundamentalmente. Ustedes saben que los Estados Unidos tuvieron problemas de segregación muy graves, los siguen teniendo hasta el día de hoy,
la desigualdad étnica es muy importante. De ahí derivan también muchos de los movimientos que deben haber estado viendo en los últimos tiempos en las redes sociales, como Black Lives Matter, porque la violencia hacia las personas de origen afroamericano es impresionante y contabilizado y es real. Y entonces a estas viviendas se trasladó un montón de familias, la mayoría eran familias de origen afroamericano, de muy, muy bajos recursos. En muy poquito tiempo la zona se encontró sumida en una pobreza sumamente extrema, con índices muy altos de segregación socio-residencial y de criminalidad, y de a poco los departamentos fueron siendo abandonados por sus propietarios, por las condiciones en las que se encontraba el complejo. Mucho tuvo que ver, por supuesto, la segregación y la criminalidad, pero mucho tuvo que ver también esta cuestión de la apatía absoluta, de la falta de conectividad, de la falta de identidad, de la falta de pertenencia, de la falta de todo tipo de equipamiento complementario que haga posible un desarrollo humano con calidad. Y entonces, acá está, Don Charles Jenks es el que dice, la arquitectura moderna murió en San Luis, Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 15:32, que es el momento exacto en el cual el Ayuntamiento de San Luis decide dinamitar el complejo Pruitt-Igoe, y empezamos a pensar acá cuál es la ciudad que realmente queremos construir. Queremos construir esta ciudad que se copia y se pega como un bloque y se pega y se habita sin ningún tipo de sentido de pertenencia, sin ningún tipo de calidad real del espacio, o queremos construir una ciudad donde todos nos sintamos de alguna manera pertenecientes y ciudadanos. Entonces, perdón, esa es mi perra. Está siendo un poco difícil ver esta clase hoy, pero les pido disculpas de nuevo. Dice Marcelo Corti, estudiamos el paisaje urbano porque es el conjunto de estas impresiones visuales que la ciudad nos genera, y porque si bien se refiere a la forma urbana, tiene también relación con el concepto de estructura urbana, con la trama, con el tejido, con las tipologías. Hay que entender el paisaje urbano, todo esto de lo que estábamos hablando, como la resultante de la estructura y de la forma urbana. Y esta manera de entender el paisaje urbano es distinto a la concepción meramente escenográfica. Cuando hablamos de paisaje urbano, no hablamos de una escenografía que tiene que estar en buenas condiciones para que el turista venga a sacar foto. Tiene que representar una estructura, tiene que identificar una forma y tiene que generar sentido de pertenencia y calidad, y tiene que brindar esas posibilidades de desarrollo para todos y para todas. Por eso estudiamos el paisaje urbano hoy, como un recurso económico también se lo puede estudiar y se lo puede pensar, pero fundamentalmente el paisaje urbano tiene que ser pensado, planificado y construido para todo y cada una de las ciudadanas y los ciudadanos que viven en una ciudad, para que puedan disfrutar, tener derecho al mismo y tener derecho a la ciudad, además, que es otro de los temas que nos va a ocupar más adelante. El espacio de los edificios, la volumetría, las fachadas, los elementos estructurales, infraestructurales, el espacio público, incluso las personas forman parte de ese paisaje urbano. La calidad del paisaje urbano es una buena parte, una resultante de la sumatoria de todas las intervenciones
pero que también requiere de la implementación de políticas generales desde el sector público y desde la planificación urbana. No es necesariamente una construcción espontánea, y no necesariamente es una construcción que tenga que estar por afuera de las normativas, sino que puede estar perfectamente regulado por las normativas urbanas y por los procesos de gestión urbano. Acá les dejo el link para la bibliografía obligatoria. Como decía Corti, el paisaje urbano está constituido no solo por los edificios, el paisaje urbano también está constituido por las personas que viven en ese espacio, por las personas que hacen uso de ese espacio, por los habitantes de ese espacio. Hemos visto durante la pandemia y antes de la pandemia grandes cambios producidos en el espacio público y grandes cambios producidos en esa resultante del espacio público que es el paisaje, de tal forma que en muy pocos meses, por ejemplo, la París de los chalecos amarillos, que venía desde finales del año 2019, durante prácticamente todo 2019, completamente colapsada por personas que estaban reclamando la mejora de sus derechos, la mejora de los derechos laborales, la mejora en los salarios, la baja del combustible, la baja del valor del subte, etcétera, se pasó a transformar en esto. Se pasó a transformar en un paisaje controlado por las fuerzas de seguridad, supeditado al miedo, ¿no? Al miedo al virus, al miedo a lo desconocido, al miedo a enfermarse, el miedo a internarse, el miedo a morirse, y el miedo también a las fuerzas de seguridad que hacían de manera bastante, como siempre, de manera bastante profunda, si se quiere, el uso de la seguridad y el exceso de la seguridad. Y de a poco también el paisaje urbano en las condiciones estas nuevas de la pandemia se empezó a modificar y empezó a aparecer un nuevo rediseño del espacio público en relación a esto. Entonces ahora aparecen estas situaciones en donde todavía no sabemos si es muy seguro estar cerca de alguien o no, entonces podemos estar, pero si estamos en grupos de 10 personas o 20, o podemos estar, pero si estamos en círculos específicamente reducidos y separados a cierta distancia. No quiere decir que se cumpla, ustedes vieron que si van a las peatonales hoy en día es un caos, pero tendríamos que empezar a pensar, y si la próxima epidemia es todavía más mortal que esta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a diseñar ese paisaje? Se pensó mucho, 2020, esperando el colectivo. Yo hace muchos años que no tomo colectivo, pero esperando el colectivo es una locura. Las puertas de salida de los colegios primarios y secundarios cuando los padres van a buscar a los hijos, es una locura. Se pensó un montón en estos últimos meses en cómo empezar a diseñar el paisaje y el paisaje y el espacio público para poder dar lugar a toda una serie de actividades que nos permitan no enfermarnos, que nos permitan mantener de alguna manera ese distanciamiento físico que se exige en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo, en todos los eventos, en la distribución de superficies para que la gente esté sanitariamente más segura, para reducir el uso del automóvil, para aumentar el uso de la peatonalidad y de las movilidades activas como la bicicleta o otro tipo de movilidades alternativas, ¿no? Dos textos que nos interesan mucho, pero fundamentalmente voy a hacer hincapié en la imagen de la ciudad, son estos dos de Gordon Cullen, Townscape, que es más, él es el primero en crear, creo, el término, ¿no? Townscape, que quiere decir paisaje urbano, así como landscape en inglés es paisaje,
referencia al paisaje natural. Townscape es el paisaje urbano que se pone a estudiar en relación a todas estas cuestiones que habíamos estado viendo antes. Tanto Kevin Lynch como Gordon Cullen tienen muy en cuenta ese tipo de construcciones, ese tipo de planificación que se venía dando en todo lo que era Occidente, reemplazando la arquitectura tradicional por esta arquitectura racionalista y muy apática y muy falta de conexiones reales con lo que era el paisaje previamente existente. Voy a leer solo Kevin Lynch para hacerla corta acá. Además dice su efecto sensorial acerca del paisaje. Kevin Lynch sostiene que el paisaje urbano tiene un rol que es fundamental, un rol en la construcción, atentos a este concepto, un rol fundamental en la construcción de la legibilidad de la ciudad. Les digo que es importante porque cuando hagamos nuestra etapa C del trabajo práctico 3, vamos a tratar de identificar cuáles son las áreas más legibles y menos legibles de la ciudad de Salta. Es esta cualidad de la imagen y del paisaje, la legibilidad, es la que de alguna manera da lugar a que los habitantes y los visitantes comprendan y logren ubicarse. Cuanto más legible es una ciudad, más fácil de comprender, más fácil de abarcar, más fácil de ubicarse. Dice Kevin Lynch que existe una imagen mental en la ciudad que forma parte constitutiva de la identidad ciudadana de sus residentes. De los elementos que definen para estudiar el paisaje permiten además también diferenciar distintas áreas, sectores, permiten que puedan ser en el futuro el punto de partida para un diseño, una propuesta urbana, y que además es una dimensión identitaria y que es un factor que tenemos que tener en cuenta para poder proponer grandes transformaciones en la ciudad. Si no tenemos en cuenta, si solamente nos ponemos a estudiar la ciudad y estudiamos la estructura y la forma urbana y no estudiamos el paisaje, no vamos a poder lograr grandes dimensiones identitarias y transformaciones. Y acá vuelvo al ejemplo de las ciclovías, para mí es un ejemplo fundamental. Nadie le preguntó al ciudadano salteño cómo quería que sean esas ciclovías. Vinieron, las trazaron en un plano y las construyeron. Construidas con dudosa calidad, diseñadas sin tener en cuenta una gestión participativa y sin otorgarle además esa dimensión identitaria, darle la posibilidad al ciudadano de que se apropie de ese proyecto, de que lo quiera, de que lo pueda respetar de alguna manera. No, hacía falta. Ya están todas rotas también, hace falta. La ciudad, se me apaga la cámara porque estoy con muy poca nivel, muy poca señal. La ciudad es una construcción en el espacio donde intervienen distintos factores y nada se experimenta en sí mismo. Dice Kevin Lynch, nuestra percepción de la ciudad no es continua, sino que es fragmentada, y que todos nuestros sentidos entran en acción cuando se trata de percibir la ciudad. La imagen es entonces la combinación de todos estos elementos. Es la representación mental del mundo físico exterior que posee cada individuo. Al mismo tiempo, dice Kevin Lynch, es un proceso entre el observador y el medio construido, el medio ambiente. Existen tantas imágenes como personas, pero pueden existir coincidencias entre los miembros de un grupo, y eso es lo que vamos a buscar cuando hagamos nuestra etapa C del trabajo práctico número 3. ¿Cuáles son las coincidencias que existen entre las distintas personas que vamos a salir a entrevistar, con las que vamos a hablar, a las que les vamos a hacer una entrevista que ya está prevista en el trabajo práctico? Para poder identificar esas coincidencias y de esa manera identificar cuáles son las imágenes públicas, que son aquellas representaciones mentales comunes que hay en un gran número de habitantes de una ciudad. Imágenes públicas que no son tan difíciles de identificar rápidamente.
¿dónde me voy a sacar foto cuando me recibo? ¿Cuál es el lugar a donde vamos cuando nos recibimos? Cuando nos casamos, cuando cumplimos 15 las chicas, cuando todo. Ese es el elemento que tenemos identificados como uno de nuestros principales mojones, totalmente, el monumento, la catedral, el convento San Bernardo, esos lugares que forman parte de una imagen pública, de una imagen colectiva, que de alguna manera genera una pertenencia, una identidad, vamos a ver, y además que le otorgan legibilidad e imaginabilidad a la ciudad de Salta. Vamos a ponernos a pensar, todas las imágenes que hay son tan nítidas, fundamentalmente la legibilidad del espacio urbano de la ciudad, ¿se da en toda la ciudad? ¿O hay algunas áreas que son más legibles que otras? Hay algunas áreas que son más elegidas por las personas que otras, porque fundamentalmente tienen más calidad paisajística que otras, y yo les estoy adelantando la respuesta, totalmente. Las áreas que son más elegidas, aquellos mojones, aquellos puntos de referencia, aquellos nodos que son más elegidos, son aquellos que tienen mayor calidad paisajística, que tienen un mayor poder de percepción, un mayor grado de imaginabilidad y de legibilidad. Dice Kevin Lynch que la imagen tiene 3 elementos que vamos a tratar de identificar: una identidad, una estructura, un significado. No lo detengo acá porque voy aquí. La identidad, la estructura, el significado son 3 cosas diferentes, pero que hacen en conjunto al paisaje. Si yo tengo acá una puerta, esta imagen, ¿sí?, que están viendo, rápidamente señala una identidad que puede ser fácilmente reconocible. Aparentemente es una iglesia, allí hay una puerta, es fácilmente identificable. No es una ventana, no es una tabla de planchar, es una puerta. Se puede sencillamente diferenciar una puerta de una ventana. Tiene una estructura. ¿Para qué sirve? Sirve para dar paso de un lado al otro, ¿sí? De un interior al exterior, del exterior al exterior, del interior al exterior, del exterior al interior, del interior al interior. Se sirve para entrar, para salir. Es una relación funcional que se establece entre el objeto y yo. Y también tiene un significado que implica una emoción, un sentimiento, una percepción. ¿Qué significado les viene a la mente con esta imagen? Es la pregunta. Y es fácil de entender si uno tiene en la mente previamente seteadas algunas cosas. Hay un casamiento, o probablemente, no sé, puede ser un bautismo, pero puede ser un bautismo, un casamiento, definitivamente alguna ceremonia religiosa. Hay una ceremonia religiosa, ahí está, más allá de que yo pueda identificar qué es y para qué sirve una cosa, hay un punto en el cual yo puedo identificar qué significa, cómo lo percibo. Todo el paisaje urbano tiene la capacidad de identificarse a través de una identidad, una estructura y un significado. Estas son cosas que vamos a tener que tener muy en cuenta para nuestro trabajo práctico, también para aprender. Todo tiene un significado. Muchas veces los significados son comunes, muchas veces los significados son totalmente diferentes porque dependen de cómo una persona haya sido criada, de dónde haya sido criada, de cuál es su sistema de creencias en general, de cuál es su forma de ver el mundo, de su idiosincrasia, de su pertenencia cultural, social, etc. Pero es cierto que más allá de todo eso hay cuestiones en común. Yo leí acá, bautismo, comunión, casamiento. Sin duda hay una imagen común que es la de ceremonia religiosa. Entonces, esas son las cosas que vamos a tener que captar. Lynch estudia la forma urbana, cómo condiciona la vida cotidiana, y propone un método de análisis que está basado
en el estudio de las imágenes mentales y la verificación de las imágenes colectivas. Las imágenes colectivas son el resultado de la superposición de muchas imágenes individuales. Este pequeño ejercicio que acabamos de hacer sirve perfectamente para identificar ese proceso de construcción de la imagen colectiva. Hace una serie de dibujos, estos dibujos que están aquí a la derecha son de su bibliografía, y él trata de utilizar una especie de código gráfico a través de lo cual define una hipótesis que se basa en un código compuesto por 5 elementos que se refieren a las formas físicas y que se pueden clasificar en sendas, bordes, barrios, nodos y mojones. Y los dibuja incluso acá, uno que ya tiene algunos años de estudiar esto, sabe que esto está identificado como una senda. Este es un borde. Este es un barrio. Este es un nodo. Este es un mojón. ¿Y por qué? Acá, Kevin Lynch, le puse la palabra en inglés entre paréntesis porque a veces cuando uno las lee en los dos idiomas puede identificar, si uno habla en los dos idiomas o conoce medianamente los dos idiomas, puede identificar más bien a qué se trata la palabra original, ¿no? Que él utiliza es path, senda, que son las calles, los senderos, las líneas de tránsito, los canales, que constituyen los elementos predominantes que se pueden caracterizar por una concentración de uso o una actividad especial. En general, que son las calles, o las peatonales, o los senderos, y que pueden ser identificados además por qué tipo de fachadas tiene, qué texturas tiene el pavimento, el arbolado. Si yo les digo, no sé, si conocen Granburg, cualquier callecita de Granburg que esté adoquinada tiene ciertas características diferentes a las calles completamente asfaltadas del centro de la ciudad, o si les digo un 17 de octubre, no sé, en el norte de la ciudad, y me imagino calles de ripio, a veces no muy consolidado, pero que encima tienen un montón de problemas pluviales y qué sé yo. Cada una de esas calles genera una imagen mental que suele ser muy rápida de identificar. En general, las sendas poseen orígenes y destinos claros y también extremos visibles como principio y fin. Vamos a preguntar y vamos a tratar de analizar en este trabajo práctico cuáles son las principales sendas que identificamos nosotros y las personas que vamos a entrevistar, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos. ¿Cuáles son las sendas más importantes en la ciudad de Salta? Son todas, y esto va más allá de la identificación de las vías primarias, secundarias y terciarias que hagamos cuando identifiquemos lo que es la estructura urbana. Vamos a identificar cuáles son las sendas que más se imaginan, que más se utilizan en la mente para poder orientarnos, para poder ir de un lado al otro de la ciudad, y cuáles son las que elegimos. Hay muchas veces que ir de un lado a otro de la ciudad implica ir por calles que no nos gustan, por calles en las que no nos sentimos seguros o seguras en particular, porque este es un problema que las mujeres sufrimos mucho más que los hombres, y básicamente que sufrimos a diferencia de los hombres. Hay calles por las que no circulamos porque no nos sentimos seguras, porque son oscuras, porque pertenecen a áreas que probablemente no tengan ningún tipo de garantía de seguridad para nuestra integridad. Entonces no las usamos, o no las usamos en ciertos horarios, las usamos de día, a plena luz del día, pero no las usamos de noche. Las sendas tienen una importancia fundamental porque son las que estructuran las ciudades y tienen que ser además identificadas con cualidades de dirección. Van, vienen, pero también pueden ser peatonales y estar caracterizadas por usos muy específicos. Este es el interior de un mercado. Esta es una senda que puede ser fácilmente identificable como una senda comercial. Es peatonal. Hay sendas
que no necesariamente son fáciles de identificar porque como esta no la usa nadie. Entonces es una senda que es un pasillo que lleva de un lugar a otro, pero que no sirve para definir este espacio. No tiene las cualidades que hacen falta para poder definir ese espacio. El borde es el segundo de los elementos, es un elemento que no se usa, que no se considera senda, y puede por lo general referirse a bordes de desarrollo, muros continuos, playas, vías o cruces de ferrocarril. Son elementos laterales que por lo general impiden que uno pase de un lado a otro en un área urbana. Son todos aquellos elementos que no solo son visualmente prominentes, sino que además tienen una forma continua y que son además, impiden la continuidad de todos los elementos de la morfología, pero impiden la continuidad de la percepción de la imagen y del paisaje. Entonces, estos son elementos muy fuertes que por lo general, una vez identificados, lo que tratamos de hacer es de trabajarlos en el proceso de propuesta urbana para ver exactamente cómo lo podemos incorporar para brindarle mayores calidades. Yo les pido perdón a todos los que se tengan que retirar por diseño, se pueden retirar. Yo les voy a pedir aquí a los que puedan quedarse 10, 15 minutos más para terminar esta clase. El tercero de los elementos es el barrio o district. En inglés, la palabra district o distrito no necesariamente hace referencia a lo que nosotros entendemos por barrio, ¿no? Y ya les explico por qué. Los barrios serían, para Kevin Lynch, secciones de la ciudad cuyas dimensiones varían entre medianas y grandes y que son fácilmente identificables desde el interior y también como referencia exterior. Son zonas urbanas en las que un observador puede ingresar y que tienen cierto carácter común. Son continuidades temáticas que pueden ser por uso de suelo, por textura, por tipo de espacio, por forma, por el tipo en el que están construidos, por las actividades y los habitantes y la topografía, etcétera. Tienen límites que pueden ser rígidos, que pueden ser precisos, o bien pueden ser suaves o imprecisos. Algunos barrios son independientes y solitarios en su zona. Sé, por ejemplo, todo lo que son los barrios que están alejados, Almudena, Tipal. Son barrios que son solitarios, no tienen conectividad ni continuidad de percepción con nada. Y también hay barrios que pueden representar zona centro, por ejemplo. No estamos haciendo referencia al barrio, estos son los límites, este es barrio Belgrano, este es barrio Universitario, sino distritos que tienen las mismas características. Todo lo que es barrio Belgrano o Universitario probablemente pueda identificarse como un solo distrito, que tiene características similares a las que están descritas acá. Un uso de suelo residencial de mediana densidad, actividades comerciales que están un poco salpicadas por todo el barrio, familias más o menos de la misma edad, de los mismos niveles de ingreso, un tipo de construcción que hace referencia fundamentalmente a conjuntos habitacionales de media densidad, texturas muy similares, calles muy similares, veredas muy similares. Lo mismo pasa, siempre doy el ejemplo de Tres Cerritos, porque es el ejemplo, este es la U de Viena, es la Facultad de Economía de la Universidad de Viena, que es un barrio fundamentalmente. Tiene ciertas características, está diseñado así, para ser un barrio con arquitectura sumamente contemporánea, muy moderna, Zaha Hadid, toda una serie, Laura Espinadel, toda una serie de arquitectos sumamente interesantes y muy contempo. Bueno, Zaha ya no está entre nosotros, pero tienen características entonces similares los barrios.
al norte Catalinas y todo el distrito financiero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a Puerto Madero. Podría decirse que Catalinas y Puerto Madero son un solo barrio, un solo distrito, más allá de que son dos barrios municipalmente diferentes. Lo mismo pasa en Salta, siempre doy el ejemplo de Tres Cerritos. Tres Cerritos es Tres Cerritos hasta Los Molles. De ahí para allá tiene otro nombre, y está Chachapoyas, y al frente ferroviario, y al frente de ferroviario hay otras denominaciones de barrio, pero la gente dice vivo en Tres Cerritos, porque el distrito es muy similar. Tiene casas de 2 plantas, paredes blancas, techos de tejas, veredas muy anchas, retiros de frente. Las características formales, paisajísticas, son muy parecidas. Por ende, se identifica rápidamente como un distrito en común. Los nodos son nuestro cuarto elemento, son los puntos estratégicos de la ciudad, que pueden ser confluencias, sitios de ruptura de transporte, convergencia de sendas, convergencias de actividades, sobre todo de actividades, condensaciones, dice, de un determinado uso de carácter físico, o sea, un uso comercial determinado. Ciudad de Salta, la esquina de Mitre y Caseros, nodo. Todos los usos comerciales habidos y por haber se condensan en esa esquina. Incluso podría hacer el nodo abarcativo a las 2 peatonales. Las 2 peatonales en general son un nodo dentro de la ciudad de Salta. Un nodo no quiere decir que sea un elemento circular, o sea, no se refiere a eso, se refiere a un espacio que puede ser identificado dentro de la ciudad y que puede estar vinculado con una senda, o con 2, o con 3, o con 4 sendas, pero que fundamentalmente sirve para la confluencia de muchas sendas y que además puede ser utilizado por el observador. El observador puede entrar. Si yo pienso en nodo, generalmente pienso en este tipo de elementos que aparecen aquí arriba, en donde tengo un nodo vial. Pero no necesariamente un nodo es un nodo vial. Esta, por ejemplo, es una esquina de, si no me equivoco, la peatonal Florida, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es un nodo porque más allá de que sea una senda que pueda tener 3 o 4 cuadras, concentra actividades, el observador puede entrar, la actividad es específica, la actividad es la actividad comercial, podría ser una actividad financiera. Esto es así, es como un nodo de tipo sagrado, al que habría que hacerle reverencias. Este es un nodo cultural, turístico, caminito en la boca. Es un nodo cultural, pero también concentra un montón de actividades que son bastante específicas, dirigidas hacia el turista en particular. Hay varias clases de nodos de ese tipo en Salta. Yo, por ejemplo, en la cima del Cerro San Bernardo es un nodo de ese tipo, un nodo que condensa actividades turísticas, pero también culturales, pero al mismo tiempo recreativas y al mismo tiempo deportivas, una serie de actividades que se condensan y una persona puede entrar. El último de los elementos es el mojón. El mojón hace referencia a los elementos simples en una escala que puede variar, que sirven para que la persona, el observador, dé indicaciones o referencias. Es siempre un elemento externo que en muchos casos puede ser utilizado como un elemento simbólico. Es un elemento que por lo general, a su vez, es muy fácil de identificar, con una definición bastante sencilla del objeto, muy sencilla. Un mojón es un elemento con una forma muy sencilla, en general, pero exterior. Cuando uno es la persona que lo usa de referencia,
dice allá, de la Torre Eiffel para allá. Más allá de que a la Torre Eiffel se puede ingresar, ay, esto parece una Among Us. Bueno, más allá de que a la Torre Eiffel se pueda ingresar, este es un elemento que es un nodo de referencia, se ve desde muchos lugares. Y cuanto más grande es, mayor es el poder de reconocimiento de ese nodo y mayor es la capacidad que tenemos para poder orientarnos. En muchos casos en la ciudad de Salta, el Cerro San Bernardo, más allá de que se pueda subir a la cima, cuando uno lo observa desde el punto de vista del observador, se transforma en un punto de referencia obligado y uno sabe en dónde está la ciudad, dónde está el centro, dónde está el este, cuando mira el Cerro San Bernardo. Kevin Lynch propone un método que se los voy a explicar mucho más profundamente en el video de la guía. Es un método de una entrevista que se realiza en general a profesionales, pero de la arquitectura y del urbanismo, digamos, y también a personas que no necesariamente tengan esa formación, y luego se compara. Lo que vamos a hacer nosotros en el trabajo práctico es hacer nosotros 4, 5, 6 estudiantes las veces de profesionales y vamos a entrevistar 3 o 4 personas cada uno de nosotros para poder identificar cada uno de esos elementos. Se le hace una entrevista a las personas que vamos a entrevistar, en las cuales se les pide fundamentalmente hacer un plano rápido del sector que estamos estudiando o de la ciudad que estamos estudiando, como es este caso en la ciudad de Salta. Este año vamos a trabajar sobre la totalidad de la ciudad y le vamos a hacer una serie de preguntas. Estos son algunos mapas que trabajamos hace muchos años. Yo a esto no lo tengo actualizado porque de todos los últimos años estos son algunos de los que me siguen pareciendo más geniales, que conseguimos básicamente en la zona del barrio General Belgrano. Hay elementos que están identificados de manera muy rápida, ¿no? Yo puedo decir rápidamente que todo esto es un barrio y lo puedo identificar claramente por la forma en la que está graficado. Es la misma tipología, el mismo tipo de calles, el mismo tipo de arbolado público, planta baja más 2, 3, 4 pisos. Puedo también identificar rápidamente sendas, cuáles son las, y puedo decir, esta es una senda predominante y esta es una senda no tan secundaria. Puedo identificar al mismo tiempo, si quiero, mojones de referencia muy fuertes, como están dibujados acá, los tanques de agua, ¿no? Que son los elementos que se utilizan para hacer referencia externa, y también puedo identificar nodos, que son los elementos a los que podemos ingresar y que son los elementos en donde se condensan ciertas actividades. En este caso recuerdo que en la entrevista hablaban de la escuela porque en la escuela se hacía locro, empanadas, la gente iba no solamente llevaba a los hijos, sino que también lo usaba un poco de comedor de restaurante, digamos, los fines de semana, porque se le compraba a la escuela todas estas cosas para poder ayudar un poco a la cooperadora, pero también porque a la gente le gustaba mucho la comida que hacían. Entonces todos los elementos estaban muy definidos acá, pero también pueden ser de este tipo, no hace falta que todos los mapas mentales que vayamos a recoger en el trabajo práctico tengan que tener este nivel de dibujo. También esto nos sirve. Acá podemos ver, desde ya, les digo, esto lo hicimos en la caldera. Son todos mapas recogidos por los alumnos de planeamiento. Este es el río La Caldera. Y ya estamos identificando rápidamente un borde. El borde es el río. Y una senda predominante, que es la avenida principal, y otra senda predominante, que es el acceso. Y después tenemos sendas de menor preponderancia, si se quiere, que hacen a las calles secundarias, y en algunos casos son tan secundarias que ni siquiera están dibujadas. Al mismo tiempo podríamos decir
Está todo esto identificado como un distrito, ¿no? Todo tiene las mismas características constructivas y todo esto tiene otra forma de dibujarse o de representarse, y al mismo tiempo hay ciertos elementos que hacen a la concentración, miren, la concentración de actividades, el nodo. Este es nuestro nodo y coincide con el área central de la caldera. Está identificada la plaza, el colegio, la iglesia, la municipalidad, la escuela, el boliche, el teléfono público. Acá no sé qué dice porque no leo. Toda esa concentración de actividades institucionales, recreativas, etcétera, dan lugar a la identificación clara de un nodo. Para eso nos van a tener que servir estas imágenes y lo vamos a trabajar mucho. De ahora en adelante yo les cuento que no tenemos más clases teóricas. Todas las clases de ahora en adelante son exclusivamente para controlar la evolución del trabajo práctico. O sea que yo les voy a pedir, por favor, a los que no pueden ingresar mañana sábado en la sincrónica que voy a hacer explicando la guía, les voy a pedir que a partir del lunes ingresen en la plataforma para poder ver la guía del trabajo práctico y avanzar en la producción de lo que se les pide, porque el viernes que viene vamos a establecer correcciones. Mañana a las 15 voy a programar la sesión. De todos modos, ya saben que no es obligatorio, si pueden ingresar, ingresan, y si no lo ven a partir del lunes cuando tengan tiempo. El miércoles voy a estar allí pendiente para ver si hay alguna consulta acerca de la guía al trabajo práctico. No, bajo ninguna circunstancia es obligatorio. Ustedes sí sepan que luego lo van a tener que ver para poder elaborar el trabajo práctico. El viernes que viene vamos a hacer unas sesiones separadas de corrección y una sesión en plenario. Estos son del 2019, también trabajamos en zona oeste, alta. Todo nos sirve para identificar, sendas, nodos, mojones, lo mismo acá, barrios, nodos, sendas, en todos los casos, y luego hay una forma de graficar que también les va a quedar en la guía, una forma de trasladar cada uno de esos elementos a un plano síntesis, en donde rápidamente yo pueda saber cuántos nodos hay, qué escala tienen, cuáles son los bordes más importantes, las sendas más importantes, los distritos o barrios más importantes, etcétera. Este es el plano graficado por Kevin Lynch y su equipo referido a la península de Boston. Esta es una península, una ciudad gigantesca, ¿no? Y más o menos este es el resultado que queremos ver trabajado sobre la ciudad de Salta, identificar, bueno, este es el borde porque este es la costa marítima, lo mismo pasa acá con el tema de la costa, y también están identificados grandes distritos financieros, grandes distritos institucionales, grandes distritos residenciales. No todas las sendas están marcadas, simplemente las sendas que son más reconocibles y las sendas que de alguna manera tienen mayor capacidad de evocar algún tipo de sentimiento, emoción a partir de la percepción y del uso de los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad. Y esta es la península de Boston, para que vean cómo se traslada la imagen. Miren el tamaño que tiene esto, es impresionante, pero el plano síntesis es bastante concreto. Si uno conoce Boston es muy fácil de identificar cada uno de esos elementos y por qué está identificado de esta manera. Bien, vamos a terminar la clase ahí porque todo lo que sigue después es complementario. Recuerden que todo lo que tenga que ver con esta clase es un poquito más larga, pero los otros elementos que están dentro de esta clase son cuestiones complementarias. Y no tengo más nada para decirles, no sé si les quedó alguna duda o alguna consulta. Les agradezco como siempre a todos, a todas por
quedarse un rato más. Esto está bastante difícil a veces manejar la virtualidad con el tema de que tenemos que ver y escuchar los trabajos prácticos. A veces en la presencialidad uno hace plenarios de 1 o 2 horas y puede ver todo junto, colgado, expuesto, y se corrige todo muchísimo más rápido. Entonces, al necesitar yo, por lo menos, escucharlos a ustedes exponer, lamentablemente la teoría la estoy dejando un poquito más retrasada.